Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a comenzar a transitar estas 4 clases ya desde el principio con el armado del trabajo práctico, que es un entorno virtual de aprendizaje. Para eso vamos a ver de qué se trata un entorno, para qué nos va a servir, cómo está contextualizado. Antes de eso tenemos que ver hacia qué está orientado ese entorno virtual de aprendizaje. Entonces, hay algunas cuestiones de conceptos que necesitamos tenerlas claras para poder, en función de ello, comenzar a diagramar estas interacciones. Decía, hay algunas cuestiones que están tácitamente aceptadas. Una es la educación a distancia. La educación a distancia tradicionalmente era sin acción o interacción en tiempo real, sincrónica, porque no había medios más que el viejo teléfono de línea. Entonces, prácticamente la educación a distancia, siempre el obstáculo de la distancia era superado o intentaba superarse a través de distintos medios tecnológicos, como podía ser un video en VHS o bien los clásicos apuntes, cuadernos, incluso cuando aparece las primeras conexiones a internet, hasta por correo electrónico podía bien enviarse un archivo en formato de doc o PDF, leerlo y comenzar ese tipo de interacciones. A partir de que la internet pasa a ser pública y a partir de los distintos avances de las plataformas y sobre todo de la conectividad de las generaciones web que fueron sucediéndose, comienzan a aparecer la posibilidad de que esa distancia además sea superada en forma remota, con lo cual eso que particularmente siempre caracterizó a la educación a distancia, que empieza a modificarse, decía eso que lo caracterizaba de la interacción prácticamente en su totalidad asincrónica, ya eso comenzaba a ser superado porque la sincronía podía darse en forma remota. Entonces, la educación a distancia estaba siempre asociado a la interacción, cosa que ya no lo tenemos asociado. La distancia puede ser asociada a esa interacción, decía, ¿no? En forma asincrónica. Hoy ya no lo tenemos asociado porque esa distancia podemos romper esa barrera de la distancia, como lo hacemos todos los días, cuando estamos en redes sociales o a través de otros medios. Y además, lo que sí comienza a intervenir, que esa forma de interacción comienza a ser remota. Entonces particularmente tenemos estos dos conceptos que tenemos que comenzar a fijar: la educación a distancia, y eso como instancia a distancia y como modalidad remota. Por lo tanto, este periodo y esta construcción va a ser para una instancia a distancia y para un acompañamiento remoto. ¿Por qué digo esto? Porque en una segunda fase podemos pensar que este mismo EVA que ustedes van a construir puede producirse para que esa instancia a distancia sea un híbrido, a veces sea a distancia y a veces sea presencial física. Bien, aclarado esto, entonces, el trabajo práctico que nosotros vamos a hacer, orientado fundamentalmente en estos dos conceptos, o basado en estos dos conceptos, lo que necesitamos nosotros ahora es sostener el vínculo, pero además hacer un acompañamiento académico. Sostener el vínculo afectivo, pedagógico, y hacer el acompañamiento académico. Esos dos elementos van a ser constitutivos de nuestro entorno virtual de aprendizaje. Ahora, ¿qué es un entorno virtual de aprendizaje? Hay un montón de definiciones, incluso hay algunas que están más acertadas que otras en función de las necesidades, pero acá vamos a hacer una gran diferencia. Si bien los términos ambiente y entorno podrían ser considerados sinónimos, en este tipo de enfoque tienen datos significativos. Un ambiente virtual de aprendizaje incluye a un entorno virtual de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el ambiente va a estar constituido por distintas presencialidades. Las presencialidades físicas, aquellas que se dan geolocalizadamente en un espacio físico determinado, la escuela, y las presencialidades virtuales, que van a estar ubicados en una dirección de internet, lo que se conoce como una dirección IP. Por lo tanto, tenemos dos presencialidades, la presencialidad física y la presencialidad virtual. Ambas presencialidades van a confluir en los distintos espacios físicos y virtuales.
Eso va a ser lo constitutivo del ambiente. Para poder lograr ese ambiente, entonces, primero tenemos que comenzar pensando cómo va a ser el entorno virtual de aprendizaje, que va a ser el mediador en la instancia virtual. Recordemos, dos presencialidades, física y virtual. La presencialidad virtual va a estar mediada por un entorno virtual de aprendizaje. La presencialidad física, vamos a tener el contacto directo con nuestros alumnos, alumnas en la escuela. El ambiente va a constituir todo, por lo tanto, vamos a comenzar a pensar ese ambiente porque recién ese ambiente vamos a terminar de constituirlo cuando volvamos físicamente a la escuela. Ahí va a terminar de constituirse y por lo tanto esta fase que nosotros estamos pensando de ir desde la virtualidad a la presencialidad física, después va a ser un continuum de ir y venir, pero recién eso lo vamos a empezar a pensar en la próxima fase o la próxima instancia, que es cuando estemos ya con los alumnos, con las alumnas en la escuela. Ahí vamos a tener todo el ambiente constitutivo y constituido para comenzar otra fase del proceso. Entonces, una vez que ya tenemos en claro estas cuestiones de definiciones y conceptuales, vamos a ver qué es lo que tienen que hacer ustedes. Van a construir, van a crear un EVA. ¿Qué es puntualmente un entorno virtual de aprendizaje? Algunos también lo llaman EVEA, entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, y en este caso sí son sinónimos. Pero decía, ¿qué es un EVA o un EVEA? Es un entorno virtual diseñado puntualmente con finalidades formativas. Entonces, eso es lo que llamamos o conocemos como aula virtual. En este caso, ustedes van a hacer el aula virtual en Google Classroom. Por distintos motivos. Ya sabemos que todos tenemos una cuenta de Google Classroom, tenemos a disposición una suite de Google que va a incluir distintas herramientas de Google que vamos a ir aprovechando, tanto en este como en el próximo curso, y vamos a ir utilizándolas y entrelazándolas y vemos cómo se van a vincular e interactuar. Pero en principio tenemos que hacer ese entorno que va a contener toda la interacción. Un aula virtual no es más que un espacio virtual que se encuentra en una plataforma en la cual yo puedo tener varias aulas virtuales, y algunas cosas que la van a caracterizar son los perfiles que se encuentran en las aulas virtuales. Yo puedo estar en una aula virtual con un perfil de alumno, de estudiante, y en otra aula virtual puedo estar con un perfil de docente, pero siempre en la misma plataforma. Entonces, una plataforma virtual va a contener distintas aulas virtuales. Y a la vez, en cada una de ellas voy a tener yo distinto rol, distinta función, distinto perfil. Para llamarlo más técnicamente, un perfil. Entonces, por ejemplo, ustedes ahora van a estar con un perfil de alumnos y cuando tengan de alumnos, de alumnas, y cuando estén dando clases, van a estar con un perfil docente. Eso significa que van a poder acceder a distintos espacios, que van a poder crear distintas interacciones y en unas van a poder interactuar de una forma y otra de otra. Por eso es importante que en este curso ustedes, como les digo en los foros, experimenten, se equivoquen, pregunten, dialoguen, que vean la forma en que el alumno y que el docente ven las distintas opciones de esta aula virtual. Eso va a ser muy importante que ustedes vivencien esta experiencia, tanto de un lado como de otro. Entonces, decía, estas plataformas lo que van a hacer, o ustedes van a hacer estas plataformas, que en realidad lo que van a empezar a diseñar es el ecosistema. Este ecosistema no va a ser el mismo para la enseñanza inicial, primaria o especial que para la enseñanza secundaria o para el nivel superior. Son distintos entornos, porque precisamente estos entornos van a estar constituidos por el conocimiento que ustedes tienen del entorno, de sus alumnos, de la escuela, de las familias. Entonces, no van a ser los mismos entornos, por lo tanto las herramientas no van a ser las mismas. Si bien algunas cuestiones conceptuales sí son las mismas, pero después a la hora de constituir el ambiente virtual de aprendizaje y puntualmente el entorno virtual de aprendizaje, las herramientas van a ser distintas. Entonces, acá vamos entonces a comenzar a pensar el entorno virtual de aprendizaje específicamente para el nivel secundario. Para ello, entonces tenemos a disposición un aula virtual que ustedes van a crear, o bien pueden tomar un aula virtual que ya tienen de alguna de sus clases, de sus cátedras, de sus materias,
y van a poder modificarla en función de lo que vayamos viendo en este curso. Acá tienen entonces cómo vamos a hacer el acompañamiento para sostener el vínculo y el acompañamiento académico. Nuestra aula virtual va a estar constituida fundamentalmente, básicamente, a partir de acá ustedes pueden agregar todos los espacios que quieran, básicamente va a estar agregada o constituida por estos 4 grandes espacios. El de los contenidos, el de los recursos, el de las actividades y el de las interacciones. De cada uno de esos espacios vamos a hablar en las próximas clases. Hoy vamos a ver cómo creamos esas interacciones, cómo las pensamos y cómo las plasmamos en el entorno virtual de aprendizaje. Después nos vamos a detener en cada una de ellas. Así, entonces, vamos a poder ir armando el aula a partir de ver cómo cada uno de esos espacios lo pensamos para interactuar. Estos espacios tienen que empezar a dialogar entre ellos. Por lo tanto, acá quiero hacer un alto y pensar en lo siguiente. Este diálogo que va a producirse entre los distintos aspectos es fundamental el docente. El recorte didáctico va a ser imprescindible que lo haga el docente. ¿Por qué? Porque el docente es el que con su dimensión alfabetizadora, su dimensión social, política, académica, va a ser el que pueda reconstruir esos caminos de la curiosidad, va a ser el que pueda promover la construcción de conocimiento colaborativa, reticular. Esto es irreductible. Sin el docente que pueda producir ese acompañamiento y que pueda sostener el vínculo afectivo, no es posible que podamos seguir transitando un proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela tal cual lo veníamos haciendo. Acá, sin el docente no hay posibilidades de que se construya académicamente ningún conocimiento ni que se pueda sostener el vínculo. Por lo tanto, va a ser importante que ustedes comiencen a pensar cómo van a hacer que esos materiales interactúen. Antes de comenzar a poblar de recursos, de actividades, de contenidos y pensar las interacciones, es necesario comenzar a ver ese material, cómo lo van a hacer interactuar. Esto está en un video que les dejo también en esta clase para que ustedes vean cómo pueden ir curando el contenido que después van a subir al material. Pero decía, vamos ahora sí entonces a el entorno virtual de aprendizaje. ¿Cómo lo van a construir? Decía, en principio van a pensar 4 espacios: recursos, actividades, contenidos, interacción. ¿Qué es lo que va a haber en cada uno de ellos? Bien, respecto de la plataforma va a ser Google Classroom. Por lo tanto, vamos a ir construyéndola a partir de esa plataforma. En esa plataforma van a crear los 4 espacios, van a poder crear los recursos, los contenidos, lo que ustedes están viendo en nuestra aula virtual. Acá lo pueden estar viendo. Esto que están viendo ustedes en el aula virtual, los 4 espacios, el de los foros, que esa va a ser la interacción, después ya vamos a tener una interacción también sincrónica, el de las actividades, el de los contenidos y el de los recursos. Esos 4 elementos van a constituir en principio el entorno virtual de aprendizaje. Por lo tanto, pueden empezar a ver qué material van a ir incluyendo en cada uno de ellos. Vuelvo a repetirle, revisen uno de los materiales que les dejo acá para que vean cómo pueden empezar a armar eso. También tenemos que ver en otra clase dónde vamos a alojar los contenidos. ¿Por qué es importante dónde vamos a alojar los contenidos y las actividades también? Porque vamos a ir migrando de los clásicos recursos digitalizados a recursos digitales. En la próxima clase vamos a ver la diferencia
entre los recursos digitalizados y los digitales. Ahora eso necesitamos alojarlo en distintas plataformas. Vamos a conocer las distintas posibilidades que tenemos. No queremos confundir acá el entorno virtual de aprendizaje, no lo vamos a construir sobre una red social, sino que vamos a construirlo sobre un espacio, como decía, especialmente diseñado para este proceso. Y por último, y ya eso lo vamos a hacer en los próximos cursos, vamos a ver cómo podemos crear contenidos digitales para esta aula virtual. Así va a estar constituido nuestro entorno virtual de aprendizaje. De esta manera va a estar orientado hacia la constitución de un ABA, va a estar sustentado sobre la instancia a distancia y de forma remota, y va a estar orientado a sostener el vínculo, afectivo, pedagógico, pero también a hacer un acompañamiento académico. Así que lo que le propongo ahora es comenzar a crear estas interacciones, a comenzar a rearmar, si ustedes ya tienen un aula, comenzar a rearmarla. Fundamentalmente comiencen en una carpeta, como les dejo acá un tutorial, en una carpeta vayan recolectando y curando todo el contenido que van a subir, pensando cuáles van a ser los diálogos, para a partir de, una vez que tengan eso ya realizado, comenzar a trabajar sobre los distintos espacios que me propone esta plataforma. En la clase que viene ya vamos a ver cómo podemos ir creando cada uno de los espacios y cómo empezamos a todos esos contenidos que ustedes fueron juntando, cómo comenzamos a incorporarlos al aula. Nos vemos la semana que viene y les dejo un saludo.